Buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar con el solucionario del primer examen de la CEPREVAL tomado el domingo 23 de junio del 2024 en la parte del curso de química. Bien, la primera pregunta me dice: los profesionales de la NASA buscan comprender mejor la composición de la materia existente fuera de nuestro planeta debido a la sobrepoblación que genera mayor ocupación de espacio y el consumo excesivo de recursos naturales. Eso demográficamente lo conocemos como teoría de Malthus, ¿verdad? Teoría malthusiana, donde hay un aumento de la población, pero hay un déficit de recursos naturales, los cuales son finitos. Como especie buscamos otras alternativas que permitan a la humanidad mantenerse vigente. Según ello, por materia comprendemos que, bien, cuando hablamos de materia sabemos que la materia estriba en una composición dual, ¿verdad? En una materia sustancial o condensada que posee masa, peso y volumen, y en una materia no sustancial que es energía. Y ambas constituyen el mundo perceptible. Muy bien, entonces, ¿es aquello que carece de masa en reposo? Falso. Es todo aquello que ocupa espacio, tiene masa, incluye todo lo que podemos ver y tocar. Es lo que posee masa y volumen, espacio, obviando la energía. Estas dos claves podrían tener relación. Es aquello que puede condensarse y descondensarse. Falso. Es todo lo que posee masa, reposo y movimiento. Falso. Bien, recordar que el material de la CEPREVAL y las preguntas estriban en función al libro de Raymond Chan. Y mira, el libro de Raymond Chan me da la clasificación de materia y dice: definimos la química como el estudio de la materia y los cambios que experimenta. Abro cita: la materia es todo lo que ocupa espacio y tiene masa. La materia incluye lo que podemos ver y tocar. Por ende, indefectiblemente, nuestra clave sería la alternativa B. B. Porque en la alternativa C estamos obviando la energía y sabemos que la energía forma parte de la materia no sustancial o dispersa. Segunda pregunta. Al consumir una bebida energetizante administramos altas cantidades de sacarosa. La sacarosa es la azúcar de mesa, ¿verdad? Es un disacárido. Acá lo tenemos, es un disacárido. Disacárido viene de dos, ¿verdad? Unión de dos monosacáridos. Y otras sustancias para obtener energía. La sacarosa es un glúcido clasificado en los disacáridos que contiene glucosa y fructosa. Tenemos glucosa y tenemos fructosa. Monosacáridos obtenidos por la acción enzimática de la sacarasa. Claro, aquí va a haber el metabolismo y va a haber una ruptura a través de una enzima llamada sacarasa. Y voy a obtener de forma aislada la glucosa y de forma aislada la fructosa. Listo. Luego ambos monosacáridos pasan por otro proceso adicional que producen los piruvatos, que permiten la liberación de energía. Bien, sabemos que los monosacáridos, por ejemplo, la glucosa, ingresa en un proceso conocido como respiración celular, que son un conjunto de vías metabólicas que van a culminar en la producción de adenosintrifosfato, que es la moneda energética del cuerpo. Excelente. Ahora, la fructosa. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa va a transformarse primero en glucosa a través de una isomerasa, para que igualmente culmine en la formación de ATP, que es moneda energética en nuestro cuerpo. Ante ello podemos afirmar, la clave aquí sería: la sacarosa pasa por un fenómeno químico, porque recordemos que hay dos tipos de fenómenos: el fenómeno físico y el fenómeno químico. En el físico no hay cambio en la composición y las propiedades están inalteradas. En cambio, en el químico hay cambio de composición y cambio de propiedades. Y mira, la alternativa B dice: la sacarosa pasa por un fenómeno químico, resultado de la acción enzimática de la sacarasa, generando sustancias con nuevas propiedades. Hay nuevas propiedades. Clave B. La tercera pregunta es del tema de propiedades de la materia, que pertenece al primer tema, ¿verdad? En el partido de fútbol disputado entre Portugal y Croacia, en el segundo tiempo Cristiano Ronaldo lanza un derechazo a la pelota que tiene 2.56 kilogramos. Bien, ¿qué me está hablando primero ahí? Me está hablando de la masa. De la masa, eso es lo primero que me están mencionando. Ya,
masa. Mira, aquí está. Seguimos. Impactando en el palo izquierdo y generando que rebotara. Mira, impacta y luego rebota. ¿Qué es eso? A eso le conocemos como impenetrabilidad. Impenetrabilidad. ¿Qué es la impenetrabilidad? La impenetrabilidad es que otro cuerpo no puede ocupar el espacio que un cuerpo ya está ocupando. Si yo tengo un cuerpo X que ocupa un lugar, no puede venir otro cuerpo a ocupar su lugar. Y por ende, en este caso del ejemplo, rebota la pelota. Y posteriormente, mira, ulterior a ello, cae nuevamente al campo. Si va a caer es por acción de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y esto sería el peso. Entonces, recordar que las propiedades físicas se dividen en cualitativas y cuantitativas. Cuantitativas generales o específicas. En generales tenemos masa, el primero, impenetrabilidad, el segundo, y peso. Las tres son propiedades generales. Por ende, nuestra clave es la alternativa A. Cuarta pregunta. En la clase de química general, el docente menciona que la carga del núcleo es positiva debido a la interacción del protón y del neutrón, en la que el primero predomina en carga sobre el segundo, por la disposición de sus quarks. Indica el orden de los quarks dentro de los protones y neutrones que contribuyen a la naturaleza de sus cargas. Recordar, jóvenes, que cuando yo hablo de quarks, primero tengo que clasificar a las partículas. Y las partículas se clasifican en leptones y en hadrones. Aquí se encuentran los quarks. Y los quarks fueron descubiertos por Friedman, un estadounidense, en el año de 1990 como la mínima porción de la materia. Ahora hay una gran cantidad de quarks. Up, down, epsilon, strange. Pero para la pregunta solo me piden conocer dos tipos de quarks. Mira, por aquí voy a dibujar al protón y por aquí voy a dibujar al neutrón. Lo voy a graficar, ¿sí? Lo voy a graficar. Muy bien, ¿cuál es el otro nombre del protón? También le llaman barión positivo, ¿verdad? Y al neutrón le llaman barión neutro. Muy bien, vamos a ver que el protón va a tener dos quarks up y un quark down. Recuerda que up en español significa arriba y down abajo. El neutrón va a tener un up y va a tener dos down. Profesor, ¿qué más tengo que recordar? El valor de cada uno. Un up equivale a más 2 tercios y un down equivale a menos 1 tercio. Por ende, si yo quiero calcular la carga de un protón, ¿cómo haría? Hay dos up y cada up vale 2 tercios. Entonces aquí es 2 tercios, aquí es 2 tercios y aquí es menos 1 tercio. Vamos a sumar entonces. 2 tercios más 2 tercios más menos 1 tercio. Fracciones homogéneas sería 4 tercios menos 1 tercio, siguen siendo homogéneas, me quedaría más 3 tercios. Y esto es igual a más 1. Es por eso que la carga del protón es más 1. Todo lo contrario con el neutrón. Veamos, un up es más 2 tercios y los down son menos 1 tercio. Lo mismo, si yo quiero calcular la carga de un neutrón, sería 2 tercios más menos 1 tercio más menos 1 tercio. Y eso sería 0. Por eso el neutrón tiene carga 0. Entonces nuestra clave será, a ver, protón es 2 up y 1 down. Y neutrón es 1 up y 2 down. La clave sería la alternativa C. Muy bien, estructura eléctrica del átomo. A ver, en el laboratorio, un grupo de estudiantes busca comprender la formación de iones por medio de cloruro de calcio. Ya me da la estructura del cloruro de calcio. Listo. Tenemos que esto va a ser una sal aloidea. Es una sal aloidea, cloruro de calcio. Se sabe que el calcio posee un estado de oxidación más 2. Colocamos aquí más 2. Mientras que el cloro posee un estado de oxidación de menos 1. ¿Sí? No confundir los números de abajo, que acá hay un 1 imaginario, es la atomicidad. Y los de arriba son los estados de oxidación.
A partir de la situación podemos afirmar que, bien, los elementos en la tabla periódica, jóvenes, se dividen en metaloides o semimetales, no metales y metales a excepción del hidrógeno. Recordar, un metal, un metal, un metal se oxida. Y por lo contrario, un no metal, ¿cuál es el antónimo de oxidar? Reducir. Ya, recuerda que oxidar es perder. Perder electrones. Y reducir es ganar electrones. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué observamos aquí? Que el calcio es un catión. Y al ser un catión se oxida. Recuerda, el calcio está aquí, mira. Grupo 2A es un metal, por ende se oxida. Y el cloro estaría aquí, mira, es un no metal, por ende se reduce. Entonces nuestra clave será, a ver, el calcio al ser un óxido, el calcio al ser un metal se oxida, convirtiéndose en un catión, perdiendo electrones. Excelente. Mientras que el cloro al ser un no metal, el no metal se reduce, convirtiéndose en un anión, ganando electrones. Esa sería nuestra clave. Muy bien. A ver, en caso no haya quedado claro, hacemos una explicación más y hacemos una pequeña digresión. Mira, el calcio, 20. Si yo te pregunto cuánto es el número de protones, aquí es 20. Si te pregunto cuánto es el número de electrones, aquí es 20, porque es neutro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que yo le agrego el más 2? ¿Qué va a cambiar? El número de protones sigue siendo 20, pero vemos que el número de electrones se ve afectado. Esta carga más 2 implica que ha perdido 2 electrones. Por ende, acá sería 18. 18, ¿sí? Y vamos a ver que si hacemos un balance en general, hay 2 cargas más positivas, ¿verdad? Más 2. Es por eso que es un catión divalente. Muy bien. Notación núclida. A ver, en clase de química, el docente menciona que los átomos de los distintos elementos químicos suelen tener coincidencias en poseer el mismo número de neutrones y en ocasiones el mismo número de masa. Asimismo, existen sustancias, átomos, iones, moléculas que comparten el mismo número de electrones. Luego, promueva la indagación acerca de los isótopos, isóbaros, isótonos e isoelectrónicos con el propósito de identificar los tipos de núcleos. Cuando hablamos de una notación núclea, hablamos de una notación simplificada, donde yo tengo un elemento E. En la parte lateral inferior izquierda está el número atómico y en la parte lateral superior del lado izquierdo está el número de masa. Y eso se pueden clasificar, ¿verdad? En isótonos, isótopos, vamos a empezar por los isótopos. Los isótonos y los isóbaros. ¿Sí? El nombre es sugestivo, siempre les digo. Para que sea un isótopo tienen que ser elementos iguales y igual número de protones. Para que sea isótono, igual número de neutrones, y para que sea isóbaro, igual número de masa. Pero en ambos son elementos diferentes. Entonces, iniciamos. Los isóbaros tienen la amida, igual número de masa. Son átomos de distinta especie química, sí, que poseen distinto número de masa falso, igual número de masa. Los isótopos son átomos de la misma especie química, claro. Para que sea isótopo tienen que compartir los protones y tienen que ser el mismo elemento. Que poseen el mismo número atómico, número de masa, pero difieren en su número de neutrones. Mira, isótopo, el mismo número atómico y número de masa, falso, ¿verdad? Falso. Recuerda, para que sea isótopo hay igual número de protones. Para que sea isótono, igual número de neutrones. Y para que sea isóbaro, igual número de masa. Pero jóvenes, si tiene igual número de protones, tienen diferente número de masa y diferente número de neutrones. ¿Sí? Muy bien. Tanto el neón, el magnesio y el aluminio son especies isoelectrónicas. Veamos. Neón 10, como es neutro, tiene número de electrones 10. Me dan el magnesio, que es un catión divalente. Profesor, será 12
pasa con signo cambiado, bájalo, sería 12. Menos 2, 10 también. Luego me dan al aluminio en forma de catión trivalente, sería lo mismo 13 menos 3, 10. Sí, son isoelectrónicas, ¿verdad? ¿Poseen el mismo número de electrones? Sí, es isoelectrónica, verdadero. Y por último, los isótonos son átomos de diferente especie química, sí, que poseen el mismo número de neutrones y distinto número atómico como de masa. Eso será, jóvenes, verdadero, ¿verdad? Verdadero. Los isótonos, diferente especie química que poseen el mismo número de neutrones. La clave por ende será la alternativa B. Muy bien. Un grupo de estudiantes recibió un portafolio de ejercicios de configuración electrónica como preparación para las Olimpiadas Interescolares de Ciencias. En uno de los ejercicios sobre los números cuánticos, tienen la tarea de analizar la secuencia correcta de las alternativas propuestas. Identifique el orden verdadero considerando la secuencia de números cuánticos. Muy bien, jóvenes. Los números cuánticos son parámetros numéricos. Parámetros numéricos que me permiten entender el comportamiento de un electrón en donde en la zona extranuclear. Y tenemos 4 números cuánticos: el número cuántico principal, el número cuántico secundario, el número cuántico magnético y el número cuántico spin. Estos 3 primeros derivan de la ecuación de onda de Erwin Schrödinger. Y este último deriva de la ecuación mecano-relativista de el señor Dirac. De acuerdo. Entonces, veamos. Recuerda que el número cuántico principal puede tomar valores desde 1 al 7. El número cuántico secundario, el máximo valor que puede tomar es n-1, ¿sí? Puede ir desde 0 hasta n-1, ¿verdad? Eso es lo máximo, teóricamente. Pero si usted me pregunta, profesor, ¿con qué trabajo yo? Yo trabajo con S, P, D y F, ¿verdad? Y S tiene un valor de 0, P tiene un valor de 1, D tiene un valor de 2 y F tiene un valor de 3. El número cuántico magnético depende de el número cuántico secundario. Por ejemplo, si es D, iríamos desde menos 2 hasta más 2. Y el número cuántico spin solo puede tomar dos valores, más menos un medio, que me indica el giro o rotación. Entonces veamos. Profesor, ¿el número cuántico principal y el secundario pueden ser iguales? Imposible. No. Profesor, ¿el número cuántico principal puede ser menor al secundario? Imposible. No. Profesor, ¿el número cuántico, mira, igual acá, el secundario es mayor al principal? No, no se puede dar. Aquí mira, 3, 1, sí, eso sí es posible, pero menos 3. Recuerda que el número cuántico magnético depende del secundario. Entonces, el número cuántico magnético aquí podría tomar valores desde menos 1, puede tomar el valor de 0, puede tomar el valor de más 1. Tampoco. Nuestra clave entonces sería la alternativa C. 4, 2, más 1 y menos 1 medio. Profesor, ¿podría dibujar al orbital? Sería claro, 4. Si me dice 2 es SPD. Y si es 2 iría desde menos 2, 0, menos 1, menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Me dicen que termina en más 1. Sería 1, 2, 3, 4. Pero me dicen que es menos un medio. Ahí sería más un medio. Seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí culminaría para que sea menos un medio. Entonces serían, ¿cuántos electrones tengo hasta ahí? Tengo 9, ¿verdad? Sería 4 de 9. 4 de 9. Ese sería el orbital. Muy bien, jóvenes. La clave sería la alternativa C. Seguimos. 88. Se sabe que la configuración electrónica de kernel, jóvenes, si yo quiero hablar de configuración electrónica, es distribución de electrones en zona extranuclear. Y lo puedo hacer por dos métodos. Por el método convencional de Sarrus o lo puedo hacer por el método de kernel, que es la configuración simplificada. Bueno, me piden, ante ello, Romina, estudiante de la CEPREVAL, busca la forma más sencilla de realizar la configuración del níquel. Mira, me dan este elemento, níquel 28. ¿Qué hago yo, jóvenes? Utilizo los gases nobles. ¿Y qué gas noble más se aproxima al níquel? El argón
18, ¿verdad? Y mi configuración culmina con 4s2 y 3d8. ¿Por qué, profesor? Sumemos 18 más 2, 20 más 8, 28. Y la clave será la alternativa B. Muy bien, en la socialización de la tabla periódica un grupo de estudiantes tiene que mencionar a los elementos químicos organizados en familias. Para ello, el docente dividió el aula en 18 equipos, los cuales cada uno representa una familia periódica. Claro, joven, mira, esto es 1, 2, 3 hasta el número 18. Esas son las familias periódicas según Yupac. Y tienen que nombrar los elementos químicos que se encuentran en ellos. Imaginando que eres un integrante del grupo familia 15, me piden el grupo 5A, elementos que pertenecen a la familia 5A. Aquí mira, esto, bueno, eso es indefectible, los nitrogenoides. Los grupos y los elementos usted tiene que memorizarlos, ¿sí? Muy bien, joven, la clave sería la alternativa A. Ahora, yo tengo una mnemotecnia que tal vez le puede servir, mira. La mnemotecnia es BC-NOF, ¿no? BC-NOF. Empezamos, es grupo 3A, grupo 4A, grupo 5A, grupo 6A y grupo 7A, o sea, de forma consecutiva. Y mira, iniciamos boroides, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos o anfígenos y halógenos. Me piden 5A, nitrogenoides. Clave A. Y por último, los elementos químicos constan de 118 especies químicas, de los cuales 90 son elementos naturales y 28 artificiales. En una ponencia sobre la formación del universo, un investigador mencionó que hay posibilidades de crear más elementos químicos en el futuro. Sin embargo, mira, acá hay una conjunción. Sin embargo, el proceso sería complicado. En cambio, encontrar de manera natural nuevos elementos es casi imposible debido a su proceso de formación. Me hablan de un proceso de formación. ¿Dónde veo solo procesos de formación? En acoplamiento y repulsión atómica, jóvenes, repulsión atómica. Y bien, eso sería el examen de la CEPREVAL, primer examen 2024. Gracias. Para las personas interesadas, estamos haciendo un curso virtual de química en donde estamos tocando todos los temas a profundidad. Si usted tiene o está interesado en incorporarse al curso, donde vemos todos los temas y manejamos un mínimo de solvencia, puede pedir informes a este número.